¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sabes de que te quiero hablar de un personaje, más no te quiero hablar de política, pero de querer o no te quiero tocar este personaje. ¿Y por qué te hablo de este personaje? Porque te quiero hablar de la resiliencia del ser humano. Cómo una persona puede sobreponerse de la adversidad después de que ha pasado por tantas circunstancias difíciles y poder sobreponerse al modo de que ¿de quién te estoy hablando? Te estoy hablando del personaje del momento, de la persona que acaba de ganar la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, de Donald Trump. ¿Por qué razón? Hace unos meses este señor estaba en los juzgados, estaba en una corte. Entonces estaba con el juez. Lo veías todo ancianito, todo triste, achicopalado, agüitado, con un montonón de cargos encima. Y de ese momento, no le dieron ni siquiera permiso de ir a la graduación de su hijo porque tenía que estar 8 horas o más en la corte con un juez, buscando la manera y la forma como este señor, pues, declararlo culpable y pues darle todo el castigo que le querían dar. Bueno, pasó por un proceso bastante complicado que tal vez tú y yo no lo podemos entender mucho. Pero de este hombre se repuso. El pueblo empezó a creer en él. Y viene el pueblo y lo apoya y votó por él y ahora es el próximo presidente en los Estados Unidos por segunda vez. ¿Qué te quiero decir con esto? No te estoy hablando de política, si estoy a favor o en contra de esto y lo otro. No, pero te tengo que tocar este tema. Hay un predicador que se llamaba Clint Clement. Este señor predicó un mensaje en el 2007, este predicador. Tú puedes buscar el video, te puedo dejar el link para que te metas a él. La predicación es en inglés, pero tiene subtítulos en español. Donde en el 2007 este predicador dice, 2007, Donald Trump ni siquiera estaba en los radares de la política. No estaba en los radares de la política. No lo estaba. Tú lo sabes eso. Fueron casi 10 años antes de que él fuera presidente. Por primera vez, 10 años antes, dieron esta profecía. Y dice así, que Donald Trump va a ser presidente de los Estados Unidos en 2 periodos. En 2 periodos. Y van a ser periodos de prosperidad para el país. Que el país se iba a tener una prosperidad. Así lo dice. Y que Dios lo había elegido como la última trompeta de los últimos tiempos. Así dice. Como la última trompeta de los últimos tiempos. O sea, de que estamos en los últimos de los últimos tiempos, lo estamos. Pero hay personas que a mí me han dicho, me dicen, pero ¿cómo es posible que una persona que no es ni cristiano, que es muy arrogante, que no trata bien a los inmigrantes, y pues cómo es posible que Dios lo pueda llamar? O sea, él no es cristiano, no se identifica como cristiano, y una persona así como con el genio de este señor, ¿cómo es posible que Dios pueda elegir y traer una persona de esta a la presidencia, ya que él no es cristiano? Te voy a decir una cosa, mira. Dios en estos tiempos y casi siempre ha buscado personas locas. Y cuando te digo loco, te voy a llevar al versículo bíblico de por qué te digo esto. La Biblia dice que el evangelio de Dios es locura para los que se pierden. Para los que se pierden. Ellos tratan a los que se salvan como locos. El evangelio de Dios es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Entonces nosotros queremos encerrar a Dios en un molde. Que si esta persona no anda manguitas largas, cuellito hasta acá, caminando cabizbajo, con una Biblia en la mano, esa persona no puede ser cristiano. Porque nosotros nos enseñaron de alguna forma y nos metieron en un molde que de ese molde no queremos salir. Y no hay manera de que salgamos si pensamos que Dios está encerrado en ese molde, que la persona tiene que ser de esta manera. Mira, te voy a explicar una cosa. Este hombre, como yo le digo, lo uso en el término bueno, positivo, este hombre hace locuras, hay que ser honesto, hace locuras. Y Dios son las personas que va a usar aquel que hace locuras. ¿Por qué razón? Porque una persona muy apegado a las reglas, no va a hacer desempeñar el papel de Dios, que Dios quiere que desempeñe aquí en la tierra. Por ejemplo, en el mandato anterior, él declaró que Jerusalén era la capital de Israel
y la embajada norteamericana se trasladó de Tel Aviv a Jerusalén. Ningún presidente había tenido el valor de hacer semejante cosa. ¿Por qué razón? Porque Israel por sí no lo podía hacer. No lo podía hacer. Tenía que ser un país que fuera cabeza de naciones y líder de las naciones para que dijera, yo lo ordeno y yo lo hago. ¿Y quién podía decir no lo hagas? Nadie. Entonces allí, hoy en día, Jerusalén es la capital que siempre debió de haber sido, que es la capital de Israel, por mandato de Dios, porque esa fue la ciudad que David conquistó a los jebuseos y Dios eligió esa ciudad. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios puso la primer pareja, Adán y Eva. Sí, yo sé que esto no te suena muy familiar, pero si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que la primera pareja fue en Jerusalén, no fue allá por Irak, como se ha dicho. No, Dios no iba a poner el paraíso allá en Irak, no, olvídate. Yo sé que ya pasan dos ríos, el Éufrates y el Tigris, pero ya ves que un río tiene el mismo nombre, puede correr cientos o miles de kilómetros teniendo el mismo nombre, ¿sí o no? Bueno, dicho esto, que puede ser mensaje para otro día, entonces Dios busca personas que estén bastante locos para hacer su voluntad y su obra, aunque para nosotros no encaje en nuestro molde, que no encaja en nuestro molde. ¿Por qué razón? Porque nosotros queremos ver un cristiano que alabe a Dios, que predique su palabra y tú me entiendes, como de qué tipo de cristiano te estoy hablando, pero como cuando mira a este señor con carácter fuerte, y la Biblia habla de este anciano, de un anciano de rostro fiero, dice. Entonces cuando habla de rostro fiero, dime tú si cuando mira a este señor no miras un rostro fiero. Entonces, ¿y qué pasó? Entonces mira, cuando el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados y azotados, ellos venían gozosos que habían sido tenidos por dignos de sufrir por el evangelio de Dios. Dime si una persona no tiene que estar loco, por decirlo así, para los que se pierden, para ver de que estas personas se gozan porque están siendo maltratados. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Entonces Dios va a usar a personas que se salgan del molde. En este tiempo Dios va a usar personas que se salgan del molde. Tú puedes ser un buen ciudadano, un buen hombre de familia, padre de familia, un buen esposo, tienes tu trabajo, tu empleo de oficina o de una fábrica, restaurante, lo que caiga, tu negocio, y ser una persona que no se mete con nadie, eres un buen ciudadano, puedes también ser un buen cristiano, ir a la iglesia, ser salvo, pero no va a pasar absolutamente nada contigo, no vas a impactar absolutamente a nadie. Y los que muchas veces tenemos ciertas locuras, a veces nos metemos a situaciones, a cosas aquí y allá, y las personas nos apuntan y nos señalan con el dedo y hablan de nosotros una y otra cosa, que esto y que el otro, que no se puede ser cristiano así, que un cristiano es acá, un cristiano es allá, porque nos metieron en ese molde, ¿sí o no? Entonces, cuando muchas veces hacemos locuras, también nos metemos a problemas, si hacemos algo fuera de lo normal. Pero Satanás quiere ver gente fuera, que esté nomás en el molde, que no haga nada. Porque en el momento que tú haces algo, por ejemplo, yo puedo estar tranquilo ahorita descansando, ya que mañana voy a mañanear, y no grabarte este video. Porque digo yo, ¿qué va a pensar la gente si yo grabo este video? Mira, para grabar este video yo tengo que traer la palabra de Dios, que ya la leí. Ya leí la palabra de Dios, tengo una luz por aquí, tengo otra por acá, me quité la camisa que andaba y me puse esta otra, hice un movimiento, hice algo para poder grabarte este video. ¿Por qué razón? Porque quiero grabarte un video donde pues se mire bien con las luces y esté yo un poquito representado con una camisa de vestir. Entonces, de lo contrario, ¿qué quiero decir con esto? En mi forma de conducirme, hice cierta locura para poder grabarte este video y que posiblemente este video pues llegue a 100 personas, 1000 o miles, qué sé yo, no sé a cuántas personas puede llegar. Pero lo que te quiero decir es de que Dios busca personas que realmente le crean, y cuando le crees a Dios haces locuras que para otros son locuras, pero tú sabes de que para Dios estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando te sales del molde de las demás personas, lo que las personas quieren meterte a ti en un molde donde no te salgas de ese libreto. Es como un libreto, como cuando un actor actúa, que tiene que estar en ese libreto. Si se sale, ya no calificó para poder actuar en esa obra o en esa película. Entonces, para servirle a Dios, Dios busca gente que realmente esté bastante salido del molde. Por ejemplo,
En El Salvador hay un hombre que se llama Toby Jr., por ejemplo. Toby Jr., igual que el papá, también era un señor que se salía del molde. El Toby Jr. va a predicar a cárceles, a las calles, hace esto y que lo otro. Y en su forma de hablar muchas veces, a mí en lo personal también hay partes o palabras que dice que a mí no me gustan. Porque es muy fuerte para hablar. Cuando digo fuerte, pues usa palabras que pues a mí se me hacen muy fuera de tono. Entonces, pero así es él. Está medio loco, pero esa locura lo ha llevado a impactar a muchas vidas, sacar a mucha gente de las calles, llevarla a lugares de centros de rehabilitación, ir a las cárceles a predicar, hacer movimiento, hacer algo. Entonces, claro que en todo eso es criticado, es murmurado, es esto, es el otro, y se lo come medio mundo, pero él sigue caminando y haciendo la voluntad de Dios. Entonces, pero si tú quieres estar quietecito, que nadie diga nada de ti, siempre van a hablar, siempre, siempre. Solo que no vas a hacer la voluntad de Dios, que es distinto. Y puedes ser un buen ciudadano, un buen cristiano, te vas a ir al cielo, pero no vas a impactar a nadie. No vas a impactar a nadie, no vas a hacer la voluntad de Dios que te encomendó que hicieras aquí en la tierra, porque tuviste temor y miedo de salirte del libreto. Y cuando no te sales del libreto, pues es bien complicado. ¿Sí me entiendes? Así de que eso es lo que te quiero decir, de que muchas veces Dios elige personas que muchas de las veces para nosotros no va a encajar. No va a encajar, pero para Dios sí. Entonces, y nosotros no conocemos los planes, los designios de Dios para nosotros. Entonces, así es de que estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Amén.